Es momento de comenzar. Empieza a ver el video del módulo 3 de 5 y sigue las indicaciones antes dadas. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de nueva cuenta con ustedes para seguir comentando acerca de otro tema fundamental referente a la materia de los derechos humanos. En esta sesión veremos el tema que se titula Obligaciones de las autoridades respecto de los derechos humanos y principios rectores de los derechos humanos. Sí, repito, este tema es el tema número 3, se llama Obligaciones de las autoridades respecto de los derechos humanos y principios rectores de los derechos humanos. Bien, pues para hablar de las obligaciones que tienen todas las autoridades respecto de los derechos humanos, nos remitimos al tercer párrafo del artículo primero de la Constitución, ¿sí? De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su tercer párrafo, que dice lo siguiente: dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Bien, pues entonces en la primera parte del tercer párrafo del artículo primero de la Constitución establece las obligaciones que tienen todas y cada una de las autoridades respecto de los derechos humanos. Precisamente por eso dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, ¿sí? Es decir, en la función que desempeñan, tienen la obligación, 4 obligaciones tienen las autoridades respecto de los derechos humanos. La obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ojo, esas son las 4 obligaciones que tienen las autoridades, todas las autoridades respecto de los derechos humanos. Las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Bien, pues analizaremos brevemente cada una de estas 4 obligaciones que tienen las autoridades respecto de los derechos humanos. Bien, la primera obligación, que es la de promover, dice que promover implica que deben adoptar medidas para impulsar su observancia y respeto, entre las que destacan las encaminadas a que todos los agentes estatales están conscientes de las obligaciones que los derechos humanos generan, así como a que las personas conozcan y comprendan cuáles son sus derechos, pues entre mayor sea el conocimiento al respecto, mayor será también la exigencia de su cumplimiento y eficacia. Sí, entonces la palabra promover significa dar a conocer, ¿sí? Dar a conocer los derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado tiene esa obligación de que debe de adoptar medidas para que sus servidores públicos impulsen la observancia y respeto de los derechos humanos. Asimismo, para que todo ciudadano comprenda cuáles son esos derechos, cuáles son sus derechos humanos, pues entre mayor conozca tanto la autoridad cuáles son sus obligaciones respecto a los derechos humanos, o cuáles son las obligaciones que tienen las autoridades respecto a los derechos humanos, entonces mayor será el respeto. Entonces esto implica entonces que el Estado debe de tomar todas las medidas para impulsar la observancia y respeto de los derechos humanos hacia los ciudadanos. Entonces es la primera obligación que tiene la autoridad, de promover los derechos humanos. La segunda obligación es la de respetar los derechos humanos. ¿Esto qué
significa? Esto implica el deber que tiene el Estado de abstenerse de interferir en su disfrute. Constituye una obligación de no hacer, esto es, una prohibición para el Estado consistente en no violar o limitar los derechos inherentes a la persona. Pues bien, entonces el derecho la obligación de respetar, entonces el Estado tiene esa obligación de respetar los derechos humanos de todas y cada una de las personas, y para no interferir en su disfrute. Esto quiere decir que si un ciudadano va caminando tranquilamente en la vía pública y no ha dado motivos para que la policía haga una inspección de persona o una detención, entonces el Estado el agente de policía entonces no tiene por qué realizar un acto de molestia hacia la persona. ¿Por qué? Porque la persona está ejerciendo un derecho, como es el derecho de libre tránsito. Entonces tiene el deber el Estado entonces de proteger los derechos humanos. Se dice que la policía es el guardián de los derechos humanos de todas las personas. Bien, entonces respetar es otra obligación que tienen las autoridades respecto de los derechos humanos. Luego, otra obligación es la de proteger los derechos humanos. Esta obligación le exige al Estado que impida abusos a los derechos de un individuo o grupo, y en consecuencia que adopte medidas para garantizar que terceras personas no interfieran con su disfrute. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado tiene esa obligación de impedir que una autoridad cometa abusos a los derechos humanos de una persona o de un grupo. Es decir, está obligada a proteger los derechos humanos de todas las personas y debe de emitir medidas para impedir que se cometa un abuso a los derechos humanos de una persona o de un grupo. Tanto esa es una obligación que tiene el Estado de proteger los derechos humanos de todas las personas. Sí, finalmente entonces tenemos la última obligación que tienen las autoridades respecto de los derechos humanos, referente a que debe de garantizar los derechos humanos. El Estado está obligado a garantizar los derechos humanos. El Estado debe asegurar el pleno y libre ejercicio de los derechos de las personas, y para ello ha de adoptar las medidas necesarias tendientes a remover cualesquiera obstáculos que pudiera existir para que las personas sujetas a su jurisdicción disfruten de sus derechos esenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado tiene el derecho de garantizar los derechos humanos. Por ejemplo, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, ¿sí?, el derecho al agua, porque el agua también es un derecho humano. Entonces, toda esa serie de derechos que establece la Constitución, que reconoce la Constitución para cualquier persona, entonces el Estado está encargada tiene la obligación de garantizar todos esos derechos humanos. Entonces, esas son las 4 obligaciones que tiene todas las autoridades en el ámbito de su competencia respecto de los derechos humanos. Repito, esas 4 obligaciones: la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Así lo establece el artículo 1 constitucional en su 3er párrafo, el cual lo pueden consultar con la Constitución que ustedes seguramente tienen en sus manos, y que es parte de un apoyo para cursar esta materia de los derechos humanos. Bien, ahora comentaremos lo referente a los principios rectores de los derechos humanos, ¿sí? Los derechos humanos tienen 4 principios rectores, y esos principios rectores también están contemplados en el 3er párrafo del artículo 1 de la Constitución. ¿Cuáles son esos 4 principios? Esos 4 principios son universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Repito, los 4 principios rectores de los derechos humanos son universalidad, indivisibilidad, interdependencia y
progresividad. Esos son los 4 principios rectores de los derechos humanos. Bien, pues analizaremos de manera breve cada uno de estos principios rectores. El principio de universalidad implica, dice, que todos los miembros de la sociedad humana, sin importar su sexo, edad, raza, lugar de residencia, nacionalidad, religión, situación económica o cualquier otra condición semejante, gozan de los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos son universales porque todos gozamos, todos tenemos el derecho de gozar de ellos sin distinción alguna, o sin importar su sexo, edad, raza, lugar de origen, nacionalidad o religión. Bien, eso entonces significa el principio de universalidad, que todos gozamos de los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, sin importar sexo, edad, raza, religión o cualquier otra característica. Bien, por lo que respecta al principio de interdependencia, el principio de interdependencia tiene como base el hecho de que los derechos humanos se encuentran relacionados o conectados entre sí y que en consecuencia la satisfacción o la afectación a alguno de ellos tiene efectos en el goce y eficacia de otros. ¿Qué significa esto? El principio de interdependencia. El principio de interdependencia se encuentran relacionados y conectados unos con los otros. Y en el caso de que si se afecta a un derecho, automáticamente se afecta los demás derechos. Por ejemplo, un niño tiene derecho a la educación, sí, pero para ir a la educación, para tener ese derecho a la educación, entonces primero tiene también un derecho que es a la vivienda, un derecho a la salud, ¿sí? Un derecho a la alimentación para que pueda rendir en el derecho a la educación. Entonces, un niño que duerma bien, un niño que se alimente bien, un niño que esté saludable, ¿sí?, va a rendir en cuanto al derecho a la educación. Pero si un niño que está mal alimentado porque no se le está cumpliendo con ese derecho a la alimentación, entonces ese niño le va a afectar en el derecho a la educación. Entonces, por eso es que comentamos el principio de interdependencia, que todos los derechos humanos están conectados unos con los otros, y si se afecta un derecho, automáticamente se afecta los demás. Es decir, si al niño no se encuentra bien alimentado, entonces automáticamente le va a perjudicar el derecho a la educación y también el derecho a la salud. Bien, ese es el principio de interdependencia. Entonces, luego tenemos el principio de indivisibilidad. Este principio atiende a que los derechos humanos forman un conjunto inseparable. Esto es, que constituye elementos de un todo y que no admite separación. ¿Sí? Esto quiere decir que los derechos humanos no se pueden separar. Los derechos humanos son indivisibles y todos los derechos humanos forman, ahora sí, que un todo. ¿Sí? No se puede separar, son derechos indivisibles. ¿Sí? Entonces, eso significa el principio de indivisibilidad, que los derechos humanos forman un todo y no admite separación. Bien, finalmente tenemos el principio de progresividad. El principio de progresividad significa y se refiere a que todas las cuestiones relativas a los derechos humanos, tales como su reconocimiento y protección, deben buscarse un constante mejoramiento o avance. Y en contrasentido apunta a la no progresividad, esto es, a que una vez que se ha alcanzado un determinado estándar no se admiten medidas en retroceso. ¿Qué quiere decir el principio de progresividad? Se refiere a que los derechos humanos siempre irán hacia adelante, es decir, progresando, siempre irán hacia adelante. Es decir, que si un derecho humano se ha alcanzado, ha sido reconocido en nuestra Constitución, esto quiere decir que ese derecho humano ya no podrá quitarse de la Constitución. ¿Por qué? Porque el Estado ya ha reconocido un derecho humano. Por ejemplo, el derecho humano al agua, ¿sí?
ese derecho humano ya está contemplado en la Constitución. El derecho a la educación, el derecho a la salud ya está reconocido en la Constitución. Por lo tanto, ya no se puede quitar de la Constitución. Al contrario, hay que buscar más derechos que sean reconocidos en la Constitución. Entonces, los derechos humanos siempre deben de ir hacia adelante, pero no hacia atrás. Es decir, los derechos humanos siempre irán progresando, pero no hacia atrás. Eso significa el principio de progresividad, que los derechos humanos siempre irán hacia adelante. Entonces, repito, los 4 principios rectores de los derechos humanos son entonces universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Esos son los 4 principios rectores de los derechos humanos: principio de universalidad, principio de indivisibilidad, principio de interdependencia y principio de progresividad. Bien, asimismo, el tercer párrafo del artículo primero que estamos comentando establece los deberes que tiene el Estado en relación con las violaciones a los derechos humanos. 4 deberes tiene el Estado en relación con las violaciones a los derechos humanos. ¿Cuáles son? El deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Esos son las 4 deberes que tiene el Estado en relación a las violaciones a los derechos humanos. En primer lugar, prevenir. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado debe de buscar todos los medios, los mecanismos para lograr que haya menos violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, una forma de prevenir los derechos humanos es capacitar a los servidores públicos, capacitar a todos sus servidores públicos para que conozcan cuáles son los derechos humanos y cuáles son las obligaciones que tienen respecto de los derechos humanos. Entonces, ese es un deber que tiene el Estado, la de prevenir los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos. Otra obligación que tiene otro deber que tiene el Estado en relación con las violaciones a los derechos humanos es la de investigar, es decir, que el Estado debe de llevar a cabo actuaciones serias y eficaces tendientes a revelar la existencia de violaciones y a identificar a los sujetos que en su caso las cometieron, a efecto de que no queden impunes. Es decir, si hay una presunta violación a un derecho humano, entonces el Estado tiene la obligación de investigar. Bien. El otro deber que tiene el Estado es la de sancionar, es decir, en el caso de que el Estado ya investigó y encontró al servidor público, en este caso como probable responsable de la violación, de la violación a un derecho humano, entonces en este caso el Estado tiene que sancionar al servidor público para que no quede impune esa violación a los derechos humanos. Finalmente, el último deber que tiene el Estado en relación a las violaciones a los derechos humanos es la de reparar las violaciones a los derechos humanos, ¿sí? Se traduce en el deber que tiene el Estado de resarcirle a la víctima de los daños que le hayan causados con motivo de la violación a los derechos humanos. Entonces, esas son las 4 deberes que tiene el Estado en relación a las violaciones de los derechos humanos. Repito, los 4 deberes que tiene el Estado en relación con las violaciones a los derechos humanos son 4, que son prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. ¿Dónde se encuentran estos deberes que tiene el Estado en relación a las violaciones a los derechos humanos? Pues todo lo que acabamos de comentar se encuentran precisamente en el tercer párrafo del artículo primero de la Constitución, que dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de conformidad con lo que establezca la ley. Bien, pues eso es entonces las obligaciones de las autoridades en relación a los derechos humanos, los principios rectores de los derechos humanos y los deberes que tiene el Estado en relación a las violaciones a los derechos humanos. Bien, pues con esto terminamos esta sesión de este tema que se titula Las obligaciones que tienen las autoridades respecto de los derechos humanos, así como los principios rectores de los derechos humanos. Bien, con esto finalizamos, agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente sesión. Gracias. Ha terminado el video 3 de 5. Si ya estás listo, responde la evaluación. Recuerda, una vez que inicies a responder, no puedes dejarla pendiente y no hay otra oportunidad para responderla. Mucho éxito y recuerda, trabajamos para ti con profesionalismo para transformar.